Melissa Sabank, cuyo nombre escuchamos a menudo en el mundo de las revistas, está en la agenda con las declaraciones que ha hecho últimamente. Sabank, que intenta vivir una vida aislada, recibió una gran reacción, especialmente con sus declaraciones mediocres promedio sobre la famosa actriz Ander Zell. El famoso actor Kerem Bürsin no pudo permanecer indiferente ante la dura respuesta de Melissa y la criticó seriamente. Entonces, ¿qué tipo de tensión se produjo entre Melissa Sabank y Kerem Bürsin? ¿Qué significan las declaraciones de Melissa Sabank sobre Ander Zell y cómo afectaron estas declaraciones a la relación entre Ander Zell y Melissa Sabank? Este vídeo examinará en profundidad la reciente revelación de la familia Sabank y el incidente entre Ander Zell y Melissa Sabank. También explicaremos en detalle la reacción de Kerem Bürsin hacia Melissa y la tensión entre ellos. La postura paciente de Ander Zell, la actitud defensiva de Kerem Bürsin y las respuestas de Melissa Sabank revelan el caos en el mundo de las celebridades. Ahora, miremos juntos detrás de escena de esta historia. Melissa Sabank prefirió mantenerse alejada del mundo de las revistas durante mucho tiempo y adoptó una vida que casi no llamaba la atención. Sin embargo, en una entrevista reciente, las duras declaraciones que hizo sobre Ander Zell volvieron a acaparar toda la atención. Las palabras Ander Zell es un mediocre se difundieron rápidamente en las redes sociales y tuvieron un gran impacto. Melissa Sabank afirmó que Ander Zell no era una actriz de éxito y que los medios le daban demasiado valor. Estas declaraciones fueron interpretadas como un reflejo de la pasión de Sabank por verse a sí mismo en un grupo de élite. Kerem Bürsin reaccionó rápidamente ante Melissa Sabank tras estas declaraciones. Kerem Bürsin, que tiene una estrecha relación con Ander Zell, se tomó muy personalmente los comentarios de Sabank e hizo una serie de declaraciones en las redes sociales. En respuesta a la mediocre declaración de Melissa Sabank, Bürsin argumentó que ella ocupaba un lugar respetable a los ojos del público, pero que las críticas contra una actriz de éxito como Ander Zell solo provenían de la envidia. Aquí, la actitud de Kerem Bürsin reveló su devoción por ella y su instinto de proteger a Ander Zell. Esta tensión dentro de la familia Sabank no se limitó a la discusión de Melissa y Kerem. Este incidente, que también involucró a Ander Zell, puso en duda la amistad entre los dos. El ascenso de Ander Zell en su carrera y el permanencia de Melissa Sabank en un segundo plano parecen haber aumentado aún más la distancia entre ellos. Sin embargo, Ander Zell siguió muy tranquilo ante estas declaraciones. Su actitud también mostró su acercamiento a las noticias sensacionalistas que aparecían constantemente en la prensa. Muchos expertos en revistas piensan que detrás de este incidente se esconde un sentimiento de celos hacia la carrera de Ander Zell. Sin embargo, algunos argumentan que con estas críticas, Melissa Sabank en realidad muestra una actitud que cuestiona su lugar y éxito en la industria. En cualquier caso, estas declaraciones han afectado seriamente la imagen mediática tanto de Melissa Sabank como de Kerem Bürsin. Ahora examinemos con más detalle lo que sucede detrás de escena de este incidente. Melissa Sabank ha sido considerada una figura más tranquila en el mundo de las revistas en los últimos años. La presencia de la familia Sabank se limitaba generalmente al mundo empresarial y a los eventos sociales. Sin embargo, las declaraciones mediocres promedio que hizo en su entrevista sobre Ander Zell atrajeron toda la atención. Esta declaración de Sabank mostró una actitud que cuestiona las habilidades de Zell. Las opiniones de Melissa Sabank sobre Ander Zell no solo se referían a su popularidad, sino que también señalaron sus fracasos en su carrera como actriz. Sabank afirmó que Zell no pudo mostrar suficiente profundidad en los proyectos y estaba sobrevalorado a los ojos del público. Estas palabras transmiten un lenguaje que sugiere la indiferencia de Sabank hacia la popularidad de Ander Zell y puede que incluso esté celoso. Estas declaraciones de Melissa Sabank significaron una crítica no solo a Ander Zell, sino también a actores populares de la televisión y el cine turcos. Sabank enfatizó que la actuación de Zell, quien actuó en muchos proyectos, atrajo a la audiencia de la televisión turca y se ganó el amor de una gran audiencia, la consideró normal. Tales declaraciones tuvieron un impacto que podría inquietar a muchos actores y productores en la cima de la industria. Las críticas de Sabank no fueron solo un comentario personal hacia Ander Zell. También dio a entender que al destacar demasiado a esos jugadores, los medios estaban provocando que la industria se alejara de la calidad. Sabank argumentó que la televisión y el cine turcos deberían centrarse en proyectos que sean más profunda y artísticamente satisfactorios. La relación entre Ander Zell y Melissa Sabank ha sido un tema frecuentemente discutido en la prensa sensacionalista en los últimos años.
Las dos figuras pertenecen a círculos sociales muy diferentes, pero al mismo tiempo han alcanzado una notable popularidad de forma muy similar. Mientras Anne Derzel ascendió rápidamente en su carrera como actriz, Melissa Sabank siempre apareció en los círculos sociales de élite como miembro de la familia Sabank. El éxito de Anne Derzel la llevó a llamar la atención no solo por su carrera como actriz, sino también por su belleza y estilo personal. Sin embargo, las declaraciones de Melissa Sabank constituyen una dura crítica a los logros de Derzel. La frase mediocre era una declaración que implicaba que Derzel era solo un actor promedio y que se había vuelto exageradamente popular a los ojos del público. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos seguidores como si Melissa Sabank sintiera algún tipo de celos hacia Anne Derzel. La familia Sabank es una de las familias más consolidadas y respetadas de la sociedad turca. Si bien Melissa Sabank lleva el nombre de su familia, asiste constantemente a eventos prestigiosos y es conocida por su estilo de vida lujoso. Por otro lado, Anne Derzel se ha convertido en un nombre que día a día gana más atención y respeto ante los ojos del público. El éxito de Derzel en las series de televisión y su influencia en las redes sociales pueden haber provocado que los miembros de la familia Sabank fueran menos visibles. Esta situación parece haber allanado el camino para las declaraciones de Melissa Sabank. Las mediocres declaraciones de Melissa Sabank no son solo una crítica personal, sino también una crítica a la cultura popular establecida en el mundo televisivo turco. Sabank afirmó que la mayoría de los actores populares en el mundo de la televisión carecen de profundidad y que los medios les prestan demasiada atención. Esta declaración también critica la falta de atención a la calidad en la industria televisiva turca y la tendencia de los medios de exagerar las figuras populares. Las estrategias mediáticas de Derzel, al contrario de las críticas de Sabank, tienen como objetivo establecer un vínculo sincero con el público. Anne Derzel se presentó no solo como actriz sino también como una fuerte influenciadora, con sus publicaciones en las redes sociales y su comunicación con el público. Si bien esta situación aumenta la popularidad de Derzel, es un hecho que a Melissa Sabank le resulta difícil ignorar este aumento.